El glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a 1 millón de personas en España y es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Para hablar de ello contamos con Julián García Feijóo, recién nombrado presidente de la Sociedad Española de Glaucoma. Doctor, muy buenas. Buenos días y gracias por invitarme. Doctor, pues ¿cómo afronta esta etapa al frente de la sociedad? Bueno, primero con ilusión. Llevamos trabajando, yo llevaba en la Junta ya pues unos años, primero como secretario y como vicepresidente, y realmente pues se trata de consolidar pues todo lo que hemos conseguido. La sociedad nuestra es una sociedad joven, son 8 años, pero yo creo que tiene mucha fuerza. Al fin y al cabo aborda una enfermedad que es muy frecuente y afecta a un montón de pacientes en España y en todo el mundo. ¿Los objetivos principales o los retos? Pues mantener el nivel científico que tenemos. La ventaja o una de las fortalezas que tiene la oftalmología española es que en muchos campos, y concretamente en el glaucoma, pues tiene una potencial en investigación muy grande. Tenemos investigadores y clínicos que son relevantes no solamente a nivel nacional, sino en el ámbito internacional, es decir, están presentes en congresos, son pioneros en la investigación. Por lo tanto, es en lo posible apoyar eso y también ser capaces de llegar al público general, que eso es una de las cosas, la comunicación, que a veces no es tan sencilla. ¿Cómo cómo ha cambiado el abordaje de esta patología en los últimos años? Porque hablamos de una patología frecuente que causa ceguera en ocasiones. ¿Cómo ha cambiado un poco este tratamiento? Hombre, primero, dos cosas. Un concepto es importante saber que es la causa de ceguera más importante en los países industrializados, es decir, eso es así, irreversible, pero tampoco hay que dramatizar a veces, claro. Es decir, para el público es importante que sepa que efectivamente es importante, que con el diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado se puede frenar la enfermedad, pero incluso en España, en Alemania, en Estados Unidos, pues hay un grupo de pacientes que se quedan ciegos. También algo importante es concienciar a otras personas, a otros especialistas, de que el glaucoma está ahí y que a veces nosotros pedimos pruebas que pueden sonar un poco extrañas, ¿no? Hólteres y tal. Bueno, es porque realmente hay factores que se están conociendo ahora en estos años, que hace 10 o 15 años nosotros mismos no los sabíamos con tanta profundidad y que sí pueden afectar a la progresión de los pacientes. ¿Qué factores son estos que se están conociendo? Por ejemplo, factores vasculares, es decir, factores de cómo interactúa la presión arterial con la presión intraocular y otros factores que son de la resistencia propia del nervio óptico sobre la progresión y el desarrollo de la enfermedad. Es decir, sabíamos ya hace muchos años que hay personas que con presiones intraoculares estadísticamente normales desarrollan glaucoma y otros con presiones altas pues nunca lo desarrollan. Bueno, pues por eso ya llevamos 20 o 30 años diciendo el glaucoma no es solamente la presión, sino hay otros factores. Ahora conocemos más esos mecanismos que incluyen la presión arterial, la presión en el líquido cefalorraquídeo, es decir, que es más complejo de lo que a priori hace 30 o 40 años nosotros mismos podíamos pensar, ¿no? Eso es un tema importante y por eso yo creo que cuando pedimos hólteres, que es para ver, por ejemplo, la alteración, sobre todo las hipotensiones nocturnas, que son factores para la progresión importantes y que a veces nosotros mismos como oftalmólogos lo pasamos un poco por encima, pues cuando pedimos ese tipo de pruebas es por algo, es porque hay algo más que, claro, cuando nuestros compañeros hace 15 años estudiaron medicina, o 20 o 25, nunca se les habló de eso, porque no se conocía. De ahí un poco también la importancia, imagino, de que haya esa información y un trabajo en equipo por parte también de atención primaria y con otras especialidades, ¿no? Sí, es verdad que oftalmología y el glaucoma es como muy específica, muy concreta, utilizamos ciertas cosas que no pueden estar a la disposición de primaria, pero la información y el conocimiento sí. Entonces muchas veces los pacientes acuden a su médico de cabecera, lógicamente, que es con el que tienen más confianza, y porque un familiar les pregunta, un familiar o mi padre o mi tío tiene glaucoma, ¿yo debería hacer algo? Bueno, pues esa información es importante. Pues sí, una persona que tiene un antecedente familiar directo de glaucoma tiene un 10, un 15% más de riesgo de poder desarrollar la enfermedad. No quiere decir que le vaya a suceder, pero por lo menos ese tipo de personas, o de riesgo a priori, sí que deben de ser canalizados a un oftalmólogo. Personas muy hipermétropes, por ejemplo, que tienen un riesgo de
tener un glaucoma crónico de ángulo estrecho, un glaucoma agudo, pues esos pacientes también deben ser revisados por oftalmólogos. Aunque vayan a la óptica no es suficiente, y también los ópticos como agentes de salud muchas veces saben todo esto, ¿no? Pero como médico general, simplemente el decir, bueno, si hay un factor de riesgo que es sencillo, antecedentes familiares, una persona muy hipermétrope, bueno, pues hay que remitirlo al oftalmólogo. Porque ¿qué se sabe de...? Se asocia normalmente a la edad, bueno, la edad a partir de los 60 años es más frecuente, pero puede aparecer en otras edades. ¿Qué se sabe de esas causas de aparición? Comentaba ahora estos dos factores, ¿no? Los antecedentes genéticos y la hipermetropía, pero ¿hay algo más? ¿Se conoce un poco los mecanismos que llevan a desarrollar la patología? Sí, hay muchos factores. El glaucoma más frecuente en España, la población española caucásica, es el glaucoma crónico de ángulo abierto. Es prácticamente el 80-85%. Y en ese glaucoma lo que sucede es que hay una alteración en las vías de salida del humor acuoso del ojo. Es decir, bueno, aumenta la resistencia de las vías de salida, por lo tanto la presión intraocular aumenta, y si un paciente o una persona no es capaz, su nervio óptico, de soportar esa presión, lo que va a producir es esa neuropatía óptica degenerativa, que al fin y al cabo es el glaucoma. Bueno, eso es así. Y hay un componente, pues el envejecimiento, igual que afecta a otras partes del organismo, afecta la capacidad o la capacidad de resistencia o de salida del humor acuoso del ojo, y eso se ve alterado o se ve empeorado por algunos factores. Ya digo, el envejecimiento es uno, pero hay una alteración genética probablemente que está ahí. Y hay factores como el uso de corticoides crónicos, etcétera, que también pueden alterar esas regiones, ¿no? Pero yo digo, lo más frecuente en España es el glaucoma del ángulo abierto ligado al envejecimiento. En este caso hablábamos antes de la importancia del diagnóstico precoz. ¿Se está haciendo suficiente, digamos, para hacer esa revisión, esa comprobación de que todo marcha bien? Porque en la mayoría de los casos es una enfermedad que no tiene una sintomatología, ¿no? Al principio sobre todo, ¿no? Claro, el problema del glaucoma es que es una enfermedad que pasa desapercibida, es decir, la alteración de la calidad de vida de los pacientes muchas veces no es por la enfermedad, sobre todo en periodos iniciales, hasta un glaucoma moderado, sino a veces por los tratamientos, por el seguimiento, o sea, por nuestra intervención como médicos, ¿no? Entonces ese es el problema. Eso nos causa problemas a la hora incluso de prescribir el tratamiento. El paciente estaba muy bien hasta que le hemos diagnosticado el glaucoma y hemos empezado a tratarlo. Hay muchos avances en el diagnóstico precoz, pues ahora hay muchos aparatos que nos permiten analizar el nervio óptico, las fibras nerviosas, es decir, ver el daño incluso previamente a que se produzca alteraciones en el campo visual, ya no perceptibles por el paciente, sino incluso en las perimetrías, en los campos visuales que hacemos. Pero pese a todo no lo hacemos muy bien, lo hacemos en España y en todas partes, porque se calcula que un 50% de las personas que tienen glaucoma no lo saben, están sin diagnosticar, y también hay un porcentaje de pacientes, que es aproximadamente un 50%, que están tratados con glaucoma, no necesitan tratamiento. O sea que ahí hay mucho y es España, y es Francia, y es Inglaterra, o sea que no es que nosotros en España lo hagamos especialmente mal, sino que como conjunto los oftalmólogos o la sociedad, pues no es capaz de diferenciar bien o poner recursos de tal manera que por una parte no se malgasten en la gente que está tratada sin necesidad y por otra parte lleguen por lo tanto los recursos a la gente que realmente necesita el tratamiento. O sea que de alguna forma en las revisiones, digamos, periódicas que se debería hacer pues una persona a partir de los 40 años, ¿no? Creo que es la edad que está recomendada en un oftalmólogo, se debería afinar un poco más, ¿no? En este sentido me imagino que la sociedad tiene esa misión también de formar incluso a los propios oftalmólogos. Claro, es decir, la responsabilidad nuestra es de aquellos pacientes que nos llegan a nosotros ser capaces de afinar el diagnóstico y descartar o ponerlos en seguimiento en el caso que a veces no se puede saber. Es decir, un paciente que tiene, vamos a decir, 24, que es una cifra por encima de lo normal, pero tiene el campo visual normal, el nervio óptico normal y sin excesivos factores de riesgo, ese paciente hay que seguirlo con unas pautas. No se debe tratar inicialmente. Cuando se vea que hay progresión o cambio, entonces hay que tratarlo. Y lo que pasa es que, claro, hay una parte de la población que necesita tratamiento y que es una bolsa que no es, bueno, que nunca acude al oftalmólogo, aunque a lo mejor su contacto únicamente es con el médico, es con el médico de familia que lo lleva, ¿no?
Entonces, por eso es importante saber que a partir de los 75 años la prevalencia del glaucoma es un 10%, o sea que es bastante. Eso no quiere decir de un glaucoma avanzado que vaya a causar la ceguera, quiere decir una paciente que tiene glaucoma, que a lo mejor puede tardar sin tratamiento 10, 15, 20 años en tener un defecto severo en el campo visual que le altere su vida. ¿Cómo es el abordaje terapéutico? ¿Se ha ampliado el abanico de fármacos disponibles? Sí, realmente lo que es cierto es que no ha habido un cambio excesivo o no hay muchos fármacos nuevos. Quizá al cabo dentro de un par de años o dos aparezcan nuevos, pero llevamos prácticamente 10 años sin que aparezca ningún fármaco nuevo realmente. Son como variaciones de las mismas familias, con lo cual no es mucho. Sí que ha habido variaciones en cuanto a la cirugía. De hecho, la cirugía tradicional, que es la que hoy en día todavía se hace, son cirugías de los años 60 del siglo pasado, que ya tienen casi 50 años alguna, y siguen siendo las cirugías de referencia. Sin embargo, de los últimos 8 o 10 años se han empezado a introducir cirugías mínimamente invasivas o mínimamente penetrantes que lo que tratan es de pues, ser eficaces, que eso es lo que está un poco pendiente, pero sin alterar tanto o sin producir un daño tan severo al ojo, es decir, teniendo menos repercusiones a la calidad de vida. Sí que es verdad que por ahora, si una persona tiene un glaucoma muy avanzado y hace falta una cirugía muy eficaz, hay que recurrir a esas cirugías, vamos a decir, tradicionales filtrantes o implantes valvulares tradicionales, que también tienen 40 o 50 años, pero cada vez se va abriendo un hueco para cirugías que son pues como la pequeña incisión cuando empezó con la cirugía cardíaca, etcétera. Bueno, pues se está trabajando en ese sentido con pequeños implantes y pequeñas cosas, ¿no? Ahí va un poco el futuro. Además de ser presidente de la Sociedad Española de Glaucoma, es jefe de servicio de oftalmología del Hospital Clínico San Carlos, un servicio que cuenta con 2 ESUR, con 2 unidades de referencia, y en concreto una de ellas es la unidad de referencia en glaucoma congénito y glaucoma de la infancia, que digamos, es una variante, ¿no?, de glaucoma y está considerada enfermedad poco frecuente. ¿Cómo es el abordaje de esta patología dentro del servicio? Bueno, lo que se trata es, una patología congénita pues tiene un problema, que es que bueno, sobrevive, pues los niños que yo estoy viendo ahora pues me van a sobrevivir a mí por suerte, y entonces van a tener que ser atendidos por 2 o 3 generaciones de oftalmólogos a lo largo de su vida. Y también es cierto que lo que nosotros hagamos va a repercutir a la hora de otras patologías oculares que van a desarrollar a lo largo de su vida, cataratas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el abordaje tiene que ser multidisciplinar. El control de la presión es un factor importante y al principio es lo que más importa, por así decirlo, pero luego hay que pensar que el propio glaucoma, el crecimiento del ojo, que a veces es excesivo, todo eso va a condicionar incluso la ambliopía, es decir, que el ojo no se desarrolle bien, que el desarrollo visual esté condicionado. Por lo tanto, no es solamente controlar la presión mediante cirugías, sino también ser capaces de la visión que se pueda desarrollar en esos niños, pues que se pueda desarrollar, a veces con parches, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en el hospital es una parte la sección de glaucoma, pero también está la oftalmología pediátrica, que es la que se ocupa de que realmente un ojo que podemos controlar a veces bastante bien con 1 o 2 cirugías, pues luego se desarrolle bien y pueda tener un potencial visual bueno cuando llegue adulto. También es importante el consejo genético, es una enfermedad que claramente está relacionada con la genética. El agrupar a los pacientes en los CESURes tiene ventajas, ¿no?, cuando se trata de enfermedades poco frecuentes. Por una es que las personas que están implicadas en su cuidado, pues tenemos una cierta experiencia en pacientes y ya más de 30 años prácticamente tratando personas con glaucoma congénito, y también permite la posibilidad de poder hacer investigaciones focalizadas en ese grupo de pacientes con un número suficiente para poder extraer conclusiones y, por ejemplo, pues hacer estudios genéticos. Me imagino que atenderán entonces la mayoría de los casos que se den en España de este tipo de glaucoma, ¿no? Un porcentaje importante. Hay otro centro nacional de referencia que está en Barcelona, que lo lleva la doctora Serra. Entonces, bueno, pues entre los dos pues nos vamos repartiendo. Probablemente entre los 2 centros, o sea, hemos calculado que un 80% de los casos nuevos los atendemos. Hay otro porcentaje que, bueno, pues sus centros pues los van atendiendo.
Doctor García Feijóo, pues muchas gracias por habernos acompañado en Salud TV. Muchas gracias y nada, pues gracias por dedicarle pues un tiempo al glaucoma.